Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Bienvenidos a la taberna una semana más. O, ¿cómo es? ¿Cada 15 días? ¿Una cada 15 días más? Una quincena más. Una quincena más. Sí, la verdad es que era bastante fácil. Sí. Efectivamente. Acompañado, como siempre, de mis panas, como por ejemplo Alberto, que está mirando un anuncio de Vans y National Geographic. Así es. Es una nueva colaboración que han sacado. O sea, es una nueva línea de ropa basada en National Geographic. ¿Hemos hablado alguna vez de gansos en este podcast? Yo creo que no. Hemos hablado alguna vez de los gansos capitolinos. Pues es que esta idea es muy graciosa. Corría el siglo IV en Roma. ¿Antes o después de Cristo? Depende. ¿Quién es Cristo? Antes de Cristo, Roma se enfrentaba a uno de sus mayores enemigos. Aztecs, o sea, los galos, que saquearon Roma. Pero en esos intentos fueron a atacar una de las colinas más importantes de Roma, una de las 7, en concreto el Capitolio. Y en esa colina, los defensas, la colina fue asaltada. Y ya no quedaba prácticamente nadie, estaban entrando los galos, y lo único que quedaba por allí, por la zona, era dentro del templo de Juno, uno de los 3 templos del Capitolio, estaban los gansos de Juno, que eran utilizados para ser sacrificados. Y no sé si sabéis lo malos, o la mala hostia que puede llegar a tener un ganso. Pues se pusieron tan feroces y tan con mala leche de los gansos que expulsaron a los galos de la colina. Y a partir de entonces, estos gansos, que estaban usados para ser sacrificados, a partir de entonces eran como divinidades dentro del propio templo y ya no se podían tocar, por así decirlo. Y desde entonces no se sacrifican gansos. Y por eso, gracias a los gansos, se salvó Roma del saqueo de los galos. Luego cogieron guitarras y baterías y fundaron Guns N' Roses. Por favor, por Mateo. favor. Es que no ha entrado nada bien. No, soy jodido. Eso era un chiste. Alfonso, bienvenido. Bien hallado, Mateo. ¿Qué tal la vida? Bueno, me sabe la boca a café. Así que Y podríamos- estás bebiendo cerveza. No, todavía no. Estoy en ello. Bueno, la tienes abierta. Una dualidad. Cristian, Sí, soy yo, sí. ¿cómo Pues si lo preguntas. ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, ahí andamos, la verdad. Ahí andamios. Deberíamos hacer un día un programa que fuera 100% cuñado. Más. Más. La verdad es que tampoco nos falta mucho. Estamos en un 95% de pureza cuñada ahora mismo. A ver, cierto es que hablamos de una cerveza en cada programa y eso es bastante cuñado. Eso es bastante cuñado. Sí. Sí, Hablar de sí. cervezas, cuñado, ahora. De hecho, Preferís hablar de vinitos. también tampoco es que... Con un Rioja nunca fallas. Tampoco es que busquemos tampoco cervezas extraordinariamente No. underground, ¿no? No, o sea, las que hay en el súper que no las hayamos bebido ya. Exacto. Y en este caso hoy tenemos la Hoegaarden, ¿vale? Que menos mal que sabemos que es una cerveza belga, porque si fuera una cerveza inglesa, la verdad que el Sí. título sería bastante peyorativo. No, Sí. no lo voy a traducir. No, pero bien, sí. El jardín. Este timidilla risa de las delicias. El jardín del delicioso. Pero estamos ante una cerveza belga. Oye, pero estamos grabando al lado del jardín de las delicias, ¿no? Sí. Sí, completamente, sí. Pero no es nada delicioso este jardín, la verdad. No tiene una graduación excesiva, es una graduación bastante neutra y que es una cerveza blanca bastante buena, al menos en los primeros gustos que he probado. Yo creo que os va a gustar. Valga la redundancia. ¿Habéis visto que tiene unas instrucciones de uso detrás? Una vez más que no hemos leído antes de abrirla. Pone primero chill, después vierte 2 tercios, el tercer tercio swirl, que imagino que significa pues, agítalo, Sí, para sacar la y espuma. después top off and enjoy, que me gusta mucho. Top off. Como Top off. Casillas. Entonces, podemos deducir por el manual de instrucciones que sí que es una cerveza inglesa y es todo mucho más gracioso. Chile exactamente es en plan fresquito, ¿no? Sí. Chile es como, No, déjalo Chile. como calmado, ¿no? Entonces, Déjalo de Chile. Déjalo reposar. De Chile es como se tomaban las asignaturas mis alumnos. No,
No como yo. Y eso te iba a decir. Que siempre he sido un estudiante modélico. Joder, 3 horas antes del examen. Al ver a Alberto que entraba en el examen. En la carrera. Y mírame ahora. ¿De qué siglo decías que era? No sería la primera vez también, que también te digo, y vamos a ir terminando con esta introducción, que la tarde antes del examen todavía no tengo ni a los apuntes. Sí. @ Rincón del Bau. Y... Arroba a algún compañero, por favor. Clemencia. ¿Y aquí estás? Y aquí estoy, con una Haciendo los puntos del cole. carrera y camino a mi segundo máster. La verdad es que no te puedes quejar. Bueno, Sí. no tengo trabajo, pero... pero yo qué sé, vivo gozón. Todavía vives en casa, o sea, te decir. Sí. O sea, Sí, estoy muy a gusto. Me eres de parece- Zaragoza, o sea. Me todo emanciparé a la orgullosa edad de los 60 años. A la misma edad que se emanciparán los pueblos. Sí, bien. Somos una generación que se va a independizar en el momento que sus padres se mueran. O sea, Bueno, a ver. Bueno, a ver, tú tienes que repartir el pastel con 3 hermanos más. bueno, Eso es lo que pienso. accidentes de caza. ¿Y ahora cómo levanto yo esto? Eso dijo ella. Que querías hacer más coño del programa, habéis dicho. Bueno, Mateo, cuéntanos. Es que... Joder, si es que además yo venía aquí a hablar de medio guerras y de cosas, ¿sabes? La verdad que yo creo que hemos pasado, para los oyentes, hemos pasado la parte divertida del programa y ahora, lo siento. Sí, ahora viene el bajón. Os viene tremenda bajona. Sí, hoy os venía a hablar de equipos de fútbol Ah, sí. que habiendo participado en una liga, pues ya no pertenecen a ese país, porque decir nación está feo. Estado, Nación quizás. Estado. Estado-nación, Nación Estado, No confundir con el Estado de la Nación. efectivamente. gestión natado, no sé, podéis hacer más mezclas. No, estamos acostumbrados, pues eso, hemos visto al Swansea jugar en primera división inglesa siendo un equipo galés. Y al Cardiff. Y al Cardiff. Hemos visto al Mónaco jugando en la Liga Francesa, por ejemplo. Y en España pues tenemos al Andorra o al Athletic Club de Bilbao. un pequeño chiste aquí que lo tengo hasta escrito. Pero no he tenido mucho... El caso es que, eso, que hay otros casos curiosos en España y que además nos pueden servir para hacer un repasico muy bueno para que Alfonso se lo recomienda a sus alumnos. Sí. Antes de que continúes, toda esta información se está basando en un vídeo de Rafa Script que sacó hace relativamente poco. No, de hecho, he de agradecer la idea a mi padre porque tenía yo un ¿cómo se dice? Corazonado. No, cuando no tienes Corazonado. cuando no tienes inspiración. ¿Cómo se llama esto? Cuando tienes inspiración, Sí, vacío. un Ignatius Farray. Bueno, es igual, que no sabía muy bien qué hacer y he de agradecer a mi padre que me dio la idea y mi padre me habló de ese vídeo de Rafa Script porque es un señor muy moderno que consume YouTube, más que yo, probablemente. Y no, ni lo he visto ni tengo ganas, pero en fin, ya hablaré de eso en otro momento. Nada que agradecer a Rafa Script. No, la verdad es que no. Bueno, o sea, quiero Estás en nuestra lista. quiero decir, creo que es de las personas que me da más cringe de todo el mundo, bueno, no más que Adri Contreras, Hostia, Adri Contreras. del mundo fútbol España. Pero bueno. Hombre, con el tema de la Superliga han salido bastantes topos del cringe, por así ah, decirlo. Sí, no, pero cringe Nosotros aquí- de vergüenza ajena. Y creo que hablo por todo el podcast. Nosotros aquí somos fieles soldados de Miguel Quintana. Sí, joder, me encanta. Ya hemos hablado de él en... De hecho, en una De hecho, cosa... intento copiar el tupe. en una cuestión que diré al final del programa cuando despidamos, que es que ahora estamos también en Twitch. Hablamos muy bien de Miguel Quintana, cosa que tú no sabes porque no estabas. Bueno, no estabas viendo, en el fondo. Pero no estabas en el programa. No, chicos, yo no podré ir. Minuto 2 de programa del Twitch. Comentaré de que están en el chat. En fin, pues que os vengo a hablar del fútbol en el Protectorado Español de Marruecos. Que es una región al norte de África que comenzó a tener dominio español a partir de la conferencia de Algeciras, y tomando libreta y apuntes, alumnos de Alfonso. 1906, conferencia de Algeciras,
en la que se decidió que la zona norte de Marruecos, es decir, la zona más complicada, la que tenía menos recursos naturales y la que en general estaba más jodida, iba a ser para España. No como la sur, que estaba de puta madre, había un montón de minas muy ricas. Esa se la quedó Francia, por lo que fuera. Dicho esto, por cierto, ¿qué tienen que hacer los mozos? Tengo cosas aquí apuntadas. Aparte de esto, la semana trágica. La semana trágica. La semana trágica, importante. El desembarco de Lucemas lo has nombrado. El desembarco de Lucemas, pero es que es el último, entonces los he cogido más o menos en orden. Barranco del El Lobo. sistema de quintas, El sistema de quintas. importantísimo el sistema de quintas. No he hablado de otra cosa en clase. El desastre anual, importantísimo. De anual AA. Macho, más grande la que debería. Es gracioso porque anual se escribe con 2 Ns. El expediente Picasso, Expediente Picasso. el desembarco de Lucemas, efectivamente. ¿Podemos dejar de repasar selectividad? No, No. que esto es un podcast. Bienvenidos al podcast Estudia Bachillerato con Mateo y con Alfonso. Así me puedo recomendar a los alumnos. No. Con excusa, esta vez. Como ya hemos hablado en algún otro programa, las costumbres de las clases medias y altas, sobre todo de las que van a trabajar desde España bueno, especialmente a las minas que hay por ahí, y también muchos soldados, pues llevaron la costumbre de practicar el noble arte del balompié a tierras marroquíes. No sé muy bien por qué me salía tierras mexicanas y he tenido que pensarlo. O sea, es muy pronto por la mañana también. Oye. Como se puede ver en varios artículos, y sobre todo me voy a centrar, porque quiero citar mi fuente porque es muy buena, el CIEF, Centro de Investigación Histórica del Fútbol Español, algo así, no sé exactamente cómo son las siglas, pero el CIEF está muy bien. Los primeros clubes de fútbol en el Protectorado de Marruecos nacen en 1912, especialmente después de lo que llamamos el Tratado de Fez, que esto no se habla en selectividad, Eso no. pero el Tratado de Fez es como la corroboración de esa conferencia de Algeciras por parte de Alemania, de Francia, de España, y luego, a ver, también estaba por ahí el sultán de Marruecos, pero tampoco es que les importara demasiado en esta época. El primer equipo que van a hacer es melillense, es el Sporting de Melilla, el Sporting melillense, y unos años después van a hacer también el Ceuta Sport, que son los dos primeros clubes del protectorado. Después ya fueron haciendo los Reina Victoria Eugenia, San Fernando, el Iris, el Santa Bárbara, el Racing, el Fortuna, y uno de mis favoritos, sin ninguna duda, el Club Deportivo España, que está muy bien. No sé si también ahora jugarán en Cornellá, no, eso no lo sé. Algún otro también interesante como el Unión Juventud de Melilla. Todos nombres muy bonitos. A mí Bueno, que haya un equipo que se llame Reina Victoria Eugenia me parece maravilloso. A mí me parece todo demasiado horrible. Ahora que has mencionado ¿cómo se llama? El España. Era el Club equipo. Deportivo España. Eso me recuerda a uno de los equipos históricos de la primera división chilena, que es el Unión Española. Sí, y con que tremendo su equipa- águila en el Sí, escudo. sí, en efecto. Y que su equipación, si no me equivoco, era la selección española. ¿O era alguna bandera española? Por el del ¿Me palo. suena? Porque yo Sí, creo que esto sí. lo hablo contigo, Alberto, alguna vez. Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales en @unataberna. En la época de la semiprofesionalidad, que es la época de la historia del fútbol en la que nos movemos actualmente ya estamos hablando, ¿no? Actualmente son demasiado profesionales. Muchos de estos equipos pues iban nutriéndose de jugadores que iban o a trabajar o, como comentaba antes, a realizar el servicio militar al norte de África. De hecho, el equipo, aunque hablaremos de él en profundidad más adelante, el equipo probablemente más importante de este protectorado, que será el Atlético Tetuán, va a ser fundado a imagen y semejanza del Atlético de Madrid, en aquella época todavía Athletic de Madrid, por un señor que se llamaba Fernando Fuertes, que era militar, era exjugador del Athletic de Madrid y que había sido destinado a Tetuán en 1922.
De hecho, el Atlético de Tetuán tendrá una equipación rojiblanca con pantalón azul. Y sin embargo, el escudo va a ser muy parecido al del Athletic Club. Os animo a que lo busquéis, pero realmente es muy parecido el escudo original del Athletic de Tetuán al del Athletic de Bilbao. También os animo a buscar el pequeño cambio que surgió después del franquismo. Bueno, después del franquismo no, después de la guerra civil y durante el franquismo, que por lo que sea dejó de llamarse Athletic de Tetuán para llamarse Atlético de Tetuán. No fuera a ser. Es que la gente se confunde, pues hay que decir, o sea... No, claro, es que al final... Y eso que Franco respetaba bastante a los marroquíes. Hombre, se los llevaba... Es lo que tiene que se van en el puto culo. Dicho esto, y antes de pasar, como os digo, en profundidad a hablar de la historia del Atlético Tetuán, no quiero pasar por alto una cosa que me parece graciosa y que quizás podría haber estado incluso en tu anecdotario, Alberto. Anecdotario. Alberto está a sus cosas, ha oído a Alberto, ha mirado hacia arriba. No, realmente estaba buscando oficialmente lo de la equipación del Unión España de Chile. Y es más chula de lo que yo creía. Es está bien. la equipación del Monte Carlo. Camiseta roja, pantalón... Es que esto está quedando muy poco de podcast. Camiseta roja, pantalón azul y medias azul oscuro. Medias negras con negras. detallito de la bandera de España arriba. Es curioso porque es la equipación tradicional de la selección española, por mucho que luego ha habido modificaciones, y que es la misma equipación que el club al que entrenó, porque el Monte Carlo cogió, y Alberto lo puede corroborar, que es de ese barrio, como colores la selección de Españita. Hombre, ¿En qué país estás, si no? ¿qué pone en tu DNI, Cristian? Pues precisamente vamos a hablar de gente que no es española. Porque... Franco. Porque Tánger fue una zona que estuvo bajo el protectorado español únicamente 5 años, del 40 al 45. Y tanto unos cuantos años antes como unos cuantos años después, entre el 23 y el 56 realmente, fue un condominio, que es un concepto del que ya nos ha hablado Alberto alguna vez, por una isla de... No recuerdo cómo era esto. La isla de los Faisanes. Y condominio es como en Italia se conoce a la comunidad, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y al campo de qué equipo? La condomina. Del Murcia. Murcia, es verdad. Soterrada. Y Michael Scott tiene un condominio. ¿Ah, sí? Sí, el condo. Ah, es verdad. Que es como un apartamento, ¿no? Sí, no sé. No sé por qué lo llaman así. No. Sí, pero es verdad que el condo... El condo. Sí. Bueno, pues Tánger ha sido el único territorio oficialmente extranjero que ha tenido clubes, no llegaron a primera, pero han tenido clubes en ligas nacionales, sobre todo en segunda. Fue la Unión Deportiva España, que alcanzó la segunda división en el 53 y que se mantuvo hasta el 56. Y antes lo había hecho otro club con un nombre maravilloso, la Escuela Hispanoárabe de Tánger, en el 39. O sea, realmente no coincidieron con estos años en los que Tánger fue protectorado español, y con lo cual realmente eran clubes extranjeros. Que no ha sido la raíz de por qué en esas fechas las autoridades españolas toman Tánger, que estaba con administración internacional, ¿no? Más o menos. Sí, era un condominio franco-británico-español. Pues bueno, pues cuando los franceses pierden estrepitosamente la Segunda Guerra Mundial, dijo Franco, bueno, esto para mí. Básicamente, por eso son esas fechas. Tiene lógica, echándole una mano a sus coleguitas Sí. del centro y sur de Europa. Pues lo dicho, ninguno de los dos llegó a jugar en primera, pero sí que jugaron en categoría nacional en segunda, y por esto pues marcan un hito en la historia de España, el fútbol. ¿Cuál es el gentilicio de Tánger? ¿Tangerí? Tangerino. Tangerense. Tangentes. Ha pasado muy desapercibido que cuando has dicho que como constituyó un hito, Jaime ha dicho, buen futbolista. Hito. Mitiquísimo. Yo estaba pensando, hito. también. Hijo de puta. pero bueno. Hito jugaba en el Betis, ¿no? Sí, jugó en el Betis, sí. En el RPP. Hemos hablado de Liga, voy a hacer un pequeño apunte acerca de la Copa del Rey, competición de infausto recuerdo para mí, después del torneo concurso de hace 15 días, en el que fui tremendamente humillado de nuevo por Alberto. Una vez más.
En la Copa del Rey, tanto la Sociedad Deportiva Ceuta en el año 43 Por como el la... culo te la hinco. ¿Qué? Llevo guardándome cada fecha que ha dicho durante todo el programa. Lo siento. Pues de hecho, no sé si hay alguna fecha que acabe en 5. Pero es que si acaba en 5 es menos gracioso. Sí, es verdad. Pues nada. ¿En qué año has dicho? 43. Por el culo te la embrocho. Ya puedes seguir. Hostia. Está siendo especialmente cuñado. Sí, Sí, la verdad es antes que... mencionas que no somos muy coños en este programa. La verdad es que no mucho, pero vamos. El caso es que digo mucho el caso es que, me doy cuenta. Que la Sociedad Deportiva Ceuta en el 43 llegó a cuartos, igual que el Atlético de Tetuán en el 51. Cristian me pone carita de querer volver a decir otra vez la rima. El Atlético de Tetuán en el 51 llegaron a cuartos de final y el resto de participaciones han sido prácticamente testimoniales. Pero en cualquier caso, pues también tuvieron su participación los equipos del protectorado. Todos estos equipos fueron tomando tanta relevancia relativa dentro del fútbol español que incluso se organizó una federación, la Federación de Fútbol Hispano-Marroquí, que según he leído en diversas crónicas llegó a jugar un partido, pongámosle todas las comillas del mundo, internacional contra la Federación del Protectorado Francés de Marruecos, y en el que por supuesto había jugadores de muchos de los clubes del protectorado. Incluso que esa selección, te hablo sin saber, seguramente será el antecedente de la selección de Marruecos de fútbol. pues no tengo ni idea. Bueno, pues No, seguramente no, sí. ya. Como no hay nadie que me pueda rebatir, es verdad. me imagino que sí, algo acabarían haciendo con la otra parte, con la francesa. E incluso llegaron a tener un grupo propio en tercera división durante unos años, lo cual también pues habla de que llegó un momento en el que había suficientes equipos y con la suficiente relevancia como para hacerlo. Esto facilitó el tema de ascensos y descensos a segunda división, pero bueno, unos ascensos y descensos que generalmente estaban copados por clubes ceutíes y melillenses, aunque por supuesto el más importante de ellos fue el Atlético de Tetuán. Estás escuchando Una Taberna de Sheffield. El Atlético Tetuán es probablemente, como digo, el equipo más importante del protectorado, principalmente porque es el único que ha llegado jamás a jugar en primera división. Aunque lo hizo, para ser sinceros, una única temporada, la temporada 51-52, y además quedó 16º. De 16. Es decir, último, efectivamente, porque la liga tenía 16. Como la S de Huesca. Sí. Y por tanto descendió de nuevo a segunda división. Consiguió ganar 7 partidos. Consiguió empatar 5 partidos, por lo tanto perdió 18. Y como en aquella época las victorias no contaban 3, sino que contaban solo 2 puntos, pues en total 19 puntos. Ahora voy a hacer de Alfonso. Igual la sabéis a la primera, pero me gustaría si sabéis decirme cuál es el único equipo de la historia de la primera división que ha hecho peor puntuación. La cultura leonesa. La Cultural Leonesa. Por eso Alfonso hace el concurso y no participa en él. La Cultu. La Cultural Leonesa, que unas temporadas más tarde, la 55-56, consiguió 5 victorias, 4 empates y 21 derrotas, lo que hace un total de 14 puntos. Y por tanto, la Cultural Leonesa es el último equipo en la clasificación histórica de primera y el Atlético de Tetuán el segundo. Hay alguno más así histórico gracioso, está el Condal. El Condal. El Alcoyano llegó primero. El Alcoyano. No recuerdo, lo estuve revisando ayer, pero la verdad es que de memoria no. El Europa. También. El Seret. ¿El qué? El Seret. Ah, el Jerez. El XRZ en el Pro. Azul blanco. Azul blanco AR. Ay,
Qué ratico más bueno es el Pro, ¿eh? Sí. ¿Erais de descargaros los modificadores para escudos o tellos? Yo tenía Play pero 2, yo entonces no jugaba había Play, para... la Play no Ah, había claro, yo eso. es que jugaba en ordenado, entonces yo me descargaba todos los modificadores para escudos, equipaciones, nombres reales de jugadores. No lo hago en el Football Manager, que le he metido 750 horas a fecha de hoy. Ah, pues yo en el Football Manager sí. Y... Hostia, a mí me pasaron un CD del Pro de la Play 2 modificado y con los comentarios de Carrusel Deportivo. Hostia. Y yo un niño muy feliz. Más feliz no podía ser, claro. Sí, la verdad es que sí. Joder, qué tiempos aquellos. Buenos raticos, ¿eh? y no como ahora. No, al contrario. El Atlético Tetón había subido a segunda en el año 49. Volverán a ella, obviamente, a la siguiente temporada, 52-53, y se mantendrán en segunda división hasta el año 56. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en el año 56 el Protectorado de Marruecos se independiza de España. Con lo cual acaba la participación de los clubes del Protectorado en las ligas españolas. Hasta aquí podríamos hacer el tema realmente, pero bueno, he preparado unos últimos apuntes como corolario a todo esto que estoy diciendo. Sobre todo porque algunos de los trabajadores y de los futbolistas del club, ¿has cogido las tijeras porque vas a apuñalarme por haber dicho corolario? O... Sí. No estaría de más. Me lo merecería. Eso, que algunos trabajadores y futbolistas del club, queriendo seguir viviendo en España, porque en España ya se sabe que se vive muy bien, ¿no? España es un país... Bueno, la verdad es que sí, yo siempre lo digo. Que como en España en ningún sitio. Sí. En el 56... Bueno, entre España y Marruecos en el 56... Pues... Bueno, pero ya en los 60... Claro, ya verían las suecas. No somos cuñados, ¿no? No, en absoluto. Se trasladaron muchos de ellos a Ceuta. Y allí van a tratar de seguir jugando al fútbol. Y para ello van a fusionarse con la Sociedad Deportiva Ceuta, fundando de una manera muy poco original el Club Atlético de Ceuta. En vez del Club Atlético Tetuán, pues Ceuta se quedó con el nombre de Ceuta y el Club Atlético Tetuán con el Club Atlético. Muy bien. No, o sea, originalidad, Sí, bien. bien sostenido. A favor de ello. El Club Atlético de Ceuta siguió compitiendo en segunda e incluso llegó a jugar una promoción de ascenso en los años 60 que perdió contra... Esto es irónico. ¿Quién es? Repite, por favor. El Club Atlético de Ceuta, Sí. en los años 60, Sí. jugó una promoción de ascenso Sí. y perdió. Contra el Murcia. No, Uy. Es Real Zaragoza. no. De hecho, es gracioso por el Zaragoza, pero por otro motivo. Osasuna. Fue contra el Elche, como nosotros el año pasado. Ah. Yo Em, he dicho el Murcia porque es el equipo que más veces ha ascendido a primera en la historia. ¿Ah, sí? Y El por tanto Murcia. también el que más ha descendido. De los que más, sí, por no decir, posiblemente seguramente el que más. No tenía yo ese datito. El ¿Tenías tú ese Real- el datito? no. el Real Murcia- ¿Imbécil? El Real Murcia es el equipo que más veces ha subido a primera. Y míralo ahora. Desaparecido. Prácticamente. ¿Alguno de aquí es accionista del Real Murcia? ¿No? ¿A ninguno se engañaron? Bien, me alegra. Hombre, a ver, ya me jodería. Hay gente que compra acciones del Oviedo, ¿te quiere decir? ¿Qué pasa con el Oviedo? El Oviedo. Agapito nos regaló acciones. Yo soy accionista del Zaragoza. Sí, sí. Muy Yo bien. sí. Porque cuando Cuando hicieron... las regaló Agapito Claro, hicieron- a cambio de capitalizar deuda. Efectivamente. Y dijo que un 1% de las acciones fueron a los socios. Y tengo como 70, 80 acciones del sí. Zaragoza. No, eran bastantes menos, me suena. Eran muy poquitas, eran 13 No, no. cada... Sí, No, no. eran Sí, tantas. yo que fui a preguntar a la Romareda y un día tenía muchísimo tiempo libre. Se las puedes vender a un jeque ahora. Sí, me podría dar pues 60 o 70 euros. No se sabe qué centimos. No, se supone que eran 60 o 70 acciones en valor de 1 euro por acción. Ah, porque me parece que era rollo en función de tu abono te daban X acciones. No lo sé. En función de lo que pagabas. No sé. No lo sé. También habla... Pero luego tenías prohibido venderlas sin consentimiento de... Era una movida. Es decir, No sé, no tengo puedes intención de desprenderte ellas. venderlas, la verdad. Pero que resulta irónico y doloroso para mí que el primer año que me hice socio del Zaragoza fue el primer año en segunda y el último año de Agapito en la presidencia. Pero bueno, eso que me llevo, soy accionista. Siguiendo con la historia del Atlético de Ceuta, ahora es el equipo que conocemos como la Agrupación Deportiva Ceuta, ¿vale? Se cambiaron el nombre, juraría que ya en el siglo XXI, después de
volver a fusionarse con otro equipo, no es algo leí, pero tampoco le presté mucha atención, la verdad. Milita en la tercera división, Grupo A, para ser exactos. De hecho, van a militar poco en tercera división, porque van últimos. Así que me imagino que descenderán a cualquiera que sea, no sé muy bien, porque no me Preferente. acuerdo. Regional preferente o como la llamen allí, o primera autonómica. En esta reestructuración que van a hacer ahora, no sé muy bien. No, eso no se reestructura. Regional de Kabila. o algo así. En Aragón es regional preferente y en otros que es primera autonómica y cosas así, o autonómica preferente. Porque eso, si no me equivoco, es Andalucía, ¿no? Es el grupo de Andalucía. En el que están. Sí, es el Grupo A, creo que es Andalucía, sí. Correcto. Pues igual es primera autonómica. No sé. Pero vamos, la que está por debajo. Tampoco tiene mucho debate. En cuanto a los que se quedaron en Marruecos, han corrido mejor suerte, realmente. Les ha costado más correr mejor suerte, pero han corrido mejor suerte porque 50 años después de la refundación del club, que se refundó a principios de los 60 como el Maghreb Atlético Tetuán, y ya dentro de la Federación Marroquí de Fútbol, pues cerca de 50 años después, de hecho más de 50 años después, consiguieron alzarse con la Liga. La Liga Marroquí. Y de hecho, como dato curioso, como nota curiosa, ganaron la Liga la temporada 13-14, mismo año en el que España la ganó el Atlético de Madrid. Y son dos equipos que están, no sé si hermanados oficialmente, pero por lo menos históricamente hermanados, y ganaron la Liga el mismo año. Y más o menos esto es todo lo que os quería comentar. Sí que estuve investigando y quería preguntaros si lo sabía, si conocíais algo, pero estuve investigando y no logré conseguir ningún tipo de información, quizás porque no la hay, de otras ligas en las que jugaran equipos coloniales. Yo sé que la Copa Francesa, la Copa de Francia, se juega en ultramar. O sea, dicen que es de las competiciones más chulas que puede haber, porque es una copa que puede ganar un equipo de Nueva Caledonia, que está en el Pacífico. O sea, por reglas puede ganarla perfectamente. O sea, no sé si te vale como ejemplo, pero... Sí, estuve buscando pues si algún equipo argelino había jugado en Primera División Francesa, si algún equipo libio había jugado en Italia... Yo más parecido a eso, lo de Francia, en plan de... Quizás eso, porque que un equipo pakistaní juegue en la Premier como complicado, ¿no? Complicado. O sea, Complicadete. no lo juegan los galeses, que sigue siendo una colonia, al fin y al cabo. Sí, bueno, claro, yo eso no lo contaba. Claro, Ceuta y Melilla, pues un poco colonia. Hombre, y luego se me ocurre a mí el proyecto que hubo hace unos años de que no salía adelante, lo de unificar las ligas de Holanda y Bélgica. O sea, dijeron de crear una liga unificada de los dos países y los tiraron para atrás los propios equipos, por así decirlo. O sea, lo que era un rollo, una superliga, porque era un proyecto que querían, pues eso, el Ajax, el Anderlecht, los equipos pepinos de ambos países, pero... El Genk. El Genk. No confundir el Genk con el Genk. No es lo mismo. No confundir con gankear. Referencia al LOL. Pues eso. Y no salió adelante, pero vamos. Por ahí van los tiros, es el único ejemplo que se me ocurre. Bueno, pues habrá que investigar un poco más sobre esta... Bueno, y francesa. el Vaduz juega en la Liga Suiza, si no me El equivoco. Vaduz. Bueno. Que jugaba el tonto de este. Oliver Buff. Ujú. No era Gripol, que jugaba ahí. ¿En el Vaduz? O era Buff. Yo creo que era Buff. Gripo ya no juega en España, ¿no? Ya no juega en el... No juega en Oviedo. Juega Soy en capitán del Oviedo, Oviedo. ¿no? De Sí, en hecho, el es Oviedo, capitán por del eso. Ayer metió un gol de chilena, de hecho. Ayer ¿Qué? puso un gol de chilena Oliver Buff. No, Gripo. Ah, Gripo. En la misma semana ha metido gol Cristian y ha metido Chilena Gripo. Sí, Joder. perfecto. Joder, Es lo que me falta. Vaya jornada más loca. Y encima ganó el Huesca, así es que... qué barbaridad. Joder. En fin, no quiero acabar este tema sin reconocer una tremenda labor que hacen los amigos del CIEFE, que tienen un montón de artículos interesantísimos. Y ayer lo estuve hablando con Alfonso y os lo pasé también por el grupo, pero no quiero despedir este programa sin hacer referencia a la efemérides que según el CIEFE tuvo lugar ayer. Que es que se cumplen 90 y... Muchos no me hagas hacer la resta, creo que era en el 24, pues 97 años, de que en Balmaseda, Bilbao, se disputó un Balmaseda 1 Ku Klux Klan 3. Pero no he encontrado ningún tipo de fuente, ni periodística de aquella época, ni histórica actual, Que confirme quién que es lo el corrobore. ¿Y quién es el Ku Klux Klan, no? Sí, sí. Pero según... Igual era una desafortunada coincidencia. No lo sé. Según el CIEFE, Hombre, el Ku Klux Klan jugó en Balmaseda en el año 24 y ganó.
A mí me pega mucho que hicieran una gira por Euskadi, la verdad. Bueno, también es verdad. Buenos Muy- supremacistas. Muy del PNV. Sí. Muy bien, pues eso, hasta aquí todo lo que os tenía que contar. Vamos, si os parece, con la sección de Cristian, que creo que se ha traído una sección muy fresquita. Donde dije digo, digo gol. Bueno, pues bienvenidos a una vez más. Ya hacía semanas que no pasamos ¿Sí? por esta sección donde digo gol, esa sección con un nombre bastante impronunciable. Hoy os traigo una cita, a ver si yo creo que esta la vais a adivinar fácil. Porque es probable, de hecho Alberto no sé si ha echado un ojo a lo que está leyendo aquí. Yo solo iba a decir que si no te gusta el nombre de tu sección, haberlo puesto tú, que me lo inventé yo. Payaso. A ver, encima, Bueno. encima que te doy un nombre, o sea... Después de este ataque tan gratuito, por una persona despreciable, paso a leer y a ver si la adivináis. Empezaremos con Alberto. ¿Sabía que es la cosmogonía judía? Dar nombre significa crear vida. O sea, podemos decir que yo te he dado la vida, como para que ahora me digas estas cosas. Si eres de aquellos que le quitan el capuchón en el pene, pues igual sí. pero- Tira, desagradecido. Leo. Estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida, pero el 1% que es el fútbol salva al resto. ¿Quién lo dijo? Me suena. Le- Me suena. Eso va por turnos. Por un momento creía que iba a decir tu madre. Pero bueno. ¿Esto va por Eh, turnos también? ¿Sí? ¿Puede ser un personaje que sale de mi sección? ¿Puede ser Elton John? No. No. Yo No, digo. no, incorrecto. A mí me pega a jugador inglés de los 60-70 de estos que se le fue la pinza completamente. Si no rompes el micro mejor. Gracias. Y por eso vas a decir Di Stéfano. Por ejemplo. No, en realidad he dicho 60-70, igual es de los 80. Yo voy a tirar a lo clásico y voy a decir George Best. No. Incorrecto. Yo estaba pensando en Josh Betts, así que La- tengo que pensar otra cosa ahora. Tengo otro si Yo quieres. creía- pues yo- me estáis decepcionando, yo creía que... ¿No es un jugador entonces inglés? Vale, Paul Gascoigne. No, tampoco. La de George Best es la de gasté todo el dinero que tenía en mujeres, fútbol y alcohol. En mujeres, drogas y alcohol. ¿no? Y el resto lo desperdicié. Y también en 1900 no sé cuánto dejé el tabaco y las mujeres. Dejé el alcohol y fueron los peores 15 minutos de mi vida. Pues es incorrecto, me habéis decepcionado, yo creo que habéis aprender a la primera. El personaje... Y es, sinceramente, he elegido esta frase solo porque me apetecía hablar de él, que hace mucho que no hablábamos de él. Es Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona hay una gran Gracias, colección Diego. Gracias, de Diego. citas de Diego que tenía preparadas, pero esta es una de ellas y un poco refleja casi esa mente un poco atormentada, ¿no? Un poco atribulada de quien sabe que la ha liado durante muchísimos años. Para Y aquellos que no lo conozcan, ¿puedes hacernos un pequeño resumen sobre quién es Diego Armando Maradona? no lo sé, dicen que es bueno, yo no sé quién es. Un chiquito que está empezando. Sí, sí. Yo ahora mismo soy mejor jugador que Maradona. Claro. O sea, lo que es en este preciso instante. Os movéis parecido, Joder, esto me recuerda al vídeo ese que se hizo viral de en una cancha de fútbol, gente dándose pases y de repente el último pase era un pase a un ataúd que metía luego el gol en el ataúd y era un funeral y todos aplaudir, en plan el último gol, la última gambeta. Como las imágenes estas de los funerales, no sé en qué país son, pero que es gente perreando, niños perreando encima de un ataúd, rollo homenaje con reggaetón a toda noche. ¿Suspiras porque así es que como quieres que te entierren? En una procesión con niños perreando en tu ataúd. No, con niños no, hombre. Pero que tiene más guarro. Eso contigo. Y esto era una sección homenaje a Diego Armando. Por favor. Me Bueno, a estoy ver. saboteando. Niños perreando, claro, parece más una sección homenaje a Michael Jackson, ¿no? Hostia. Otro que no nos puede denunciar porque también está muerto. Yo ahora mismo canto mejor que Michael Jackson. Hostia, y mira que tú cantas mal, ¿eh? Pero bueno, pues un poco elegí esta frase también porque refleja esa... Al final, ya no arrepentimiento, pero casi muchas veces ese refugio en la mala vida que tuvo Maradona, que se vio con muchísimo dinero, en un país alejado de su país de origen y rodeado de muy malas compañías. Y lo que dice que se arrepiente de prácticamente todo lo que hizo
pero esa pequeña parte de todo lo que hizo, que fue el fútbol, es lo que salva absolutamente toda su vida, que me parece una frase bastante bonita y bastante interesante. No sé qué- Sí, a mí, yo sin embargo muchas veces me arrepiento de que me guste el fútbol. Preferiría que no me gustara. También te digo que yo creo que a él el fútbol le ha aportado bastante más cosas que a ti. Sí, a él le aportó pues un modo de vida, dinero. A mí, tristeza, un par de copas del rey, pero la verdad es que me ha aportado poco. Un podcast. Un podcast, eso también. Cuando dejé de practicar el fútbol, ensanché mi cuerpo hasta casi el doble. Así que, a ver, igual no tanto, pero entonces el fútbol también me daba salud física. Algo que Algo que a Maradona no le dio. Maradona era uno de estos como Batistuta, que acabó con las rodillas totalmente destrozadas, cosidas a patadas. O eso me suena a mí porque sí. Yo juraría que Maradona en ese sentido tampoco tuvo graves problemas. Batistuta es el que cuenta que fue una vez al médico y le dijo córtame las piernas. Hombre, sí. Un buen jugador, Gabriel Batistuta, a mí me gustaba mucho. Pero bueno, Maradona al final pues los problemas venían por otro lado. Sobre todo la verdad es que sí. una persona... Menos la entrada esta mítica de Goicoechea, que casi lo mata. en efecto. Sí, criminales. Que le pusieron 20 partidos de sanción, ¿no? Algo así. No le pusieron de sanción hasta que se recupera Maradona, algo así. Eso era una norma que había antes en el fútbol. No puedes jugar hasta que te recuperes. A que se recupere al que acabas de acribillar. Al que acabas de matar. O sea, Joder, ojalá se lo hubiera aplicado a un tal Luis Figo, la verdad. joder. Joder, me habría alegrado muchísimo de que ese hijo de puta no volviera a jugar a fútbol nunca más. La verdad es que sí. Podían quitarle Twitter también, ya que estamos. Sí. Hostia, tremendo nazi. No va Joder, a sí. mítines de ellos este hombre. No, yo creo que más de Vox y de Bolsonaro. A pesar de que es portugués, que tampoco es que sea. Que le tendría por qué importar mucho. Pero bueno, pues eso sería un poco la breve sección. Homenajeando una vez más a Diego Maradona. Esta referencia a César Jiménez sé que le va a hacer mucha ilusión a mi padre. ¿A César Jiménez? Muy bien. ¿Tu padre es César Jiménez? César Jiménez es la persona a la que Figo le reventó la pierna. Ya. Ah, vale. Es que ¿César Jiménez es tu padre? Por favor, podéis parar. Bueno, un saludo a César Jiménez, padre de Mateo. Yo creía que era de Zaragoza, pero se ve que es con Canche. Sí. Escúchame. Te voy a reventar. Joder. Tú has sacado el tema de tu padre. Hostia. Me voy a mi casa. A Cuenca. Joder. A la calle César Jiménez en Moti del Palancar. Os podéis ir a la ¿Qué mierda se todos. siente al ser el hijo del alcalde de Motilla del Palancar? También conocido como César Jiménez. Joder. El alcalde de Montilla del Palancar. Es Figo. No, es que ahora mismo no me acuerdo quién es. Hubo una legislatura que el alcalde sacaron más o menos los mismos votos Izquierda Unida y el PSOE. Y entonces fue 2 años uno y 2 años otro. Y al final acabaron como hostias. Pero ahora mismo no sé quién es el alcalde de Motilla. Creía que ibas a decir ¿Quién que es? entonces ganó el PP. Pues probablemente. En Motilla antes había un alcalde que era cojonudo. Porque andaba mal de una pierna. Era una especie de chiste. ¿Vale? Terminemos con este por favor. Y, Salgamos del bucle. y hasta aquí el pasado y actualidad política de Motilla del Palancar. Un gran pueblo al que le guardo mucho cariño. Hombre, desde ahí. Del que no soy, pero al que le guardo mucho cariño. Por favor, podemos acabar ya. Sí, yo sí, Mateo, quieres seguir contándonos tu vida, pero adelante, pero... Pues nada, ¿vamos a pasar a la cerveza o qué? La birreta. Empezamos como siempre por Cristian, que nos cuenta qué le pareció. Sí, pues a mí es una cerveza, recuerdo cerveza Hoegaarden, lo voy a pronunciar en inglés, que es el único idioma que conozco, casi me parece bastante malo. Yo creo que tengo capacidad para pronunciar este nombre en inglés, por lo que sea. Me ha gustado bastante, la verdad, es una cerveza suave, bien, normalita, es decir, estilo belga, tampoco es que sea nada espléndido, pero está bastante guay. Y con este nombre, pues viendo un poco los precedentes, yo creo que la podemos comparar con Paul Gascoigne. Perdón. Bueno, es lo que tiene un jardín lleno de... Pues lo que tú digas. Bueno, cerveza belga. Bueno, ¿me tocaba a mí o le tocaba a otro? Tira. Ah, tiro. Hoegaarden, sí, el jardín de las putas.
Que no lo queríais decir, pero bueno, o sea, voy a descubrir aquí al elefante en la habitación. Y nada, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre ningún jugador belga así relativamente famoso o interesante de que hablar. La compararás con tu madre. Lo voy a... Por favor, Cristian, mantengamos el decoro del programa. Esto ha sido tremendamente gratuito. Así que, como es una cerveza que bien, o sea, no está mala, está bien, pero tampoco es espectacular, así que la voy a comparar con el hermano de Hazard, que no me acuerdo cómo se llama. Torgan. Creo que Hazard. ¿Alfonso? Pues a mí me ha gustado bastante, la verdad. Yo creo que en su contexto puede rendir mucho. Y ya que se llama el jardín de las putas, pues la voy a comparar con Fabio Coventrao. Famoso porque cuando jugaba aquí en Zaragoza, la policía fue a desalojar una fiesta que estaba haciendo en su casa en Montecana. Joder. 20 minutos lleva a jugar con el Zaragoza. Sí. También muy conocido por verse más en el casco que en la Romareda. Bueno, de hecho es que en la Romareda no se le vio. Bueno, yo voy a ir a lo fácil también. Es una cerveza que me ha gustado. Está bien, pero a ratos se le va un poco la pinza. Y bueno, pues sí, el jardín de las prostitutas, jaja, Wayne Rooney. Wayne Rooney, famoso putero. Bueno, a ver, es un Julián inglés. Y borracho. O sea, une todo lo que esta cerveza necesita. Cristian, de 0 a 100. Un 81. ¿Tanto? Yo siempre pago punto por... Sí, puntúas muy bien. No sé. Yo como las calificaciones de vinos, que están todas entre el 90 y el 83. Alberto. Un 81 es casi un suspenso. Yo como el régimen, 78. ¿Alfonso? Yo ya había apuntado aquí, de hecho, un 78. Pues a mí me ha gustado también, pero no tanto como vosotros. Le voy a dar un 65. Por el culo te la hinco. No tenía que hacer, lo siento. Tenemos que hacer, mientras Alfonso hace la suma, tenemos que hacer recapitulación a final de temporada de todas las puntuaciones que les hemos dado a las cervezas y a ver cuál... Y volver a comprar todas y volvernos a beber de golpe. Me parece bien. Y grabarte después. En directo en Twitch. Un momento, voy a vomitar. Mamá, voy a vomitar. He vomitado. Pues todo esto nos da una media de 75,5. Bueno, está bien. En su sitio. Bastante bien. Eso sí, tío. Siempre intentando yo bajar la media a todas las cervezas que... Pues eso, un hermano de Hazard ha salido, te quiero decir, un poco. Sí, no es malo, Torgan Hazard a todo esto. No, si lo comparas con Hitler. Pero bueno. Hostia, ¿qué programa más faltoso nos ha salido, joder? Me gusta. Y creo que acumulo yo el 90% de las Sí, faltadas. sí. también. Bueno, a ver, como en general en la vida En también. general en la vida. Muy bien, pues hasta aquí este capítulo de una taberna de Sheffield. Recordad seguirnos en redes, porque de vez en cuando Pescamos subimos, algo. sí, subimos pocas cosas. Redes pescar, ¿no? Era ese el chiste, Alberto. Gracias. Subimos poco, pero de vez en cuando subimos cosas que están bien. @una taberna. Tanto en Twitter como en Instagram. Pero es que Como ahora... también en Twitch. Es que ahora estamos en Twitch. No tenemos un horario... Predefinido. No. Hemos hecho directo 2 lunes. Sí, y tampoco se nos acorda asignar una cuenta bancaria para que nos deis vuestros primes y esas cosas. No creo que nadie vaya a hacer eso. Yo todavía no salgo porque estoy esperando porque estoy firmando un contrato con Ibai. Para ir a su Sí, mansión. con eBay. La eBay House. Pero bueno, seguidnos en Twitch, donde también nos llamamos Una Taberna. Yo creo que de aquí a 2 años podemos tener la taberna de Sheffield House. Yo con Probablemente ocuparemos tu piso, Alfonso. la verdad es que con tener una taberna me De hecho, ahora que hemos entrado no vamos a salir de aquí. Lo siento bonito. Un desalojo, otra ocupación. Seguidnos en Spotify, seguidnos en YouTube, suscribíos en YouTube, que no se suscribe nadie, joder. Y en muchos otros sitios, porque estamos también en Apple Podcast, estamos también en Google Podcast y un montón de sitios. Pero bueno, si queréis seguir la actualidad de Una Taberna de Sheffield, redes sociales. Y lo dicho, nosotros nos veremos dentro de 15 días con otro programa fresquísimo. Y mientras tanto, pues recordad siempre mezclar el fútbol con la política.
Carmen.